Celestial, le pedimos en esta hora, Señor, que usted abra los cielos, aleluya, y derrame esa gracia sobre nosotros, y derrame esa bendición sobre nuestras vidas a través de su palabra, oh Dios. Padre, toca nuestros corazones, sensibiliza nuestros corazones, Señor, redargúyenos. Instrúyenos, Señor, a través de su palabra y guíanos a través de ella, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor, a la izquierda, a la derecha. No lo permitas, Padre, sino que se haga tu voluntad en nosotros, Señor, a través de su palabra. Nos ponemos en sus manos y pedimos la dirección, Señor, a través de su Espíritu sobre nosotros, guiándonos, transformando nuestras vidas. Gracias te damos, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Y te damos gracias, amado Dios. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Así les invito que tomen sus lugares. Que tomen sus lugares. Amén. Hoy quiero hablar algo que pues se toca mucho en la actualidad, mucho en estos tiempos modernos, y es sobre la igualdad del hombre y de la mujer. Y quiero abordar ese tema en base a la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque creo que hay un riesgo para la iglesia, un peligro para la iglesia, que vayamos perdiéndonos un poco, yéndonos tras la modernidad, tras las costumbres, tras la ideología que a veces se quiere imponer, y como que dejamos un poco de lado lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, abordando un poco ese tema, respecto a la autoridad en el hogar, la autoridad en la casa, en la familia. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? Y ahí hay algo, hay una línea muy delgada entre autoridad y machismo, porque según los especialistas en el tema, no se puede hablar de machismo si no se habla de autoridad. O sea, si no hay autoridad en la casa, entonces no hay machismo. Pero si hay hay una autoridad en la casa más que otra, entonces hay machismo. Entonces hay una línea muy delgada ahí en ese punto. Y bueno, entonces hay un riesgo, les decía, que la autoridad en el hogar se pueda ir perdiendo. La autoridad que Dios ha delegado en el hogar se puede desvanecer. Entonces, con respecto, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a verlo. Lo que la sociedad también habla, enseña, es otro razonamiento. Pero hoy quisiera que fuéramos conforme a la palabra de Dios. Entonces, la autoridad, diga conmigo, autoridad. La autoridad, amén. Se dice que en el hogar, pues no simplemente el hombre es quien tiene la autoridad en el hogar, sino que la mujer es la cabeza. O sea, ya no hay una cabeza en el hogar, es simple que la autoridad ya lo tiene también la mujer, ya es una igualdad en autoridad de la mujer y el hombre. Vamos a ver si eso encaja con la palabra de Dios, si eso está de acuerdo en la palabra de Dios. Y yo sé que
pues si hablamos de esto, vamos a tener problemas allá afuera, ¿no? Porque hoy se protege mucho esa área, se cuida mucho el que no se tenga que hablar que el hombre tiene más autoridad que la mujer. Si nosotros hablamos literalmente que el hombre tiene más autoridad que la mujer, prácticamente estamos violentando los derechos ya de la mujer, ¿no? Eso es lo que se dice hoy en día. Si no, pregúntele cómo le fue a Chicharito en unos días pasados, cuando habló que respecto, los que supieron la noticia saben de lo que se habla, ¿verdad? Cuando él dio su punto de vista sobre los roles del hombre, los roles de la mujer. Gloria al Señor, ¿no? Le llovieron infinidad de cosas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, la autoridad que Dios ha delegado. Amén. Y pues vamos a ver una escritura. Yo les invito a que vayamos a verlo, porque ya las hermanas ya me están viendo feo y todavía no empezamos, apenas estamos arrancando. ¿Qué pasó con la liberación femenina? ¿Qué pasó con el empoderamiento de la mujer? ¿Qué pasó con todo eso, hermano? Gloria al Señor, porque pues se habla de que es tiempo de mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanas, han escuchado eso? Que es tiempo de mujeres, que ya tenemos una presidenta, amén, y que pues ya es tiempo que las mujeres también se levanten en ese rol. Bueno, pues vamos a ir viendo conforme la escritura. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amén. ¿Quién es la cabeza en el hogar? Cuando nosotros podemos dar nuestro punto de vista en la sociedad sobre quién es la cabeza en el hogar, y decimos, es que la Biblia enseña que la cabeza en el hogar es el hombre, ¿verdad? No, pues inmediatamente nosotros ya estamos violentando los derechos de la mujer. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos en la escritura, cómo Dios nos enseña, cómo Dios diseñó el rol entre el hombre y la mujer. Gloria al Señor, amén. Bueno, ¿cuántos ya tienen la escritura? Son rápidos. Capítulo, ¿qué les dije? 11, verso 3. Ok, vamos a leer. Dice lo siguiente: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Ahora, nosotros vamos a entender que cuando habla de cabeza, habla de autoridad, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, cuando habla de cabeza, habla de autoridad. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. Y los que no, me van a dar su argumento ahora. Ok, bueno, ok. Cuando habla de cabeza, habla de autoridad. Gloria al Señor. Y dice que Cristo es la cabeza de todo varón, todo hombre. ¿Cuántos hombres sabemos aquí? 2 o 3. Nada más 3. No vaya a ser. ¿Cuántos hombres sabemos aquí? Ya se escuchó más. A los hombres hay que picarles el orgullo para que hablen. Gloria al Señor. Bien, entonces todo varón, el hombre, Cristo es la cabeza del hombre. Hablamos de autoridad. Cristo es la autoridad de todo varón. Y dice que el hombre es la cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Y qué más dice? Que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, para entender un poco sobre los niveles de autoridad, tenemos que entender
cómo Dios diseñó la autoridad en sí mismo y en la creación. Gloria al Señor. Fíjense que Pablo aquí no pasa por alto. Amén. No pasa por alto dónde queda Dios. ¿Dónde está Dios? Amén. O sea, Pablo toma en cuenta quién es Dios. Si bien Cristo es la cabeza del hombre, del varón, pero Dios es la cabeza de Cristo. Diga conmigo, Dios es la autoridad de Cristo. Ahora pregunto, si Dios es la autoridad de Cristo, ¿Cristo puede igualarse a Dios? ¿Cristo puede ser como Dios? No, porque habla de una autoridad. Por eso dice cabeza, está por encima. Una cabeza es alguien que está por encima, ¿verdad? Y les decía, esto nos mete en problemas allá afuera. Gloria al Señor. Pero está en la palabra de Dios y no lo podemos dejar. Y por eso les digo, hermanos, y creo que es importante este tema. ¿Por qué? Porque la corriente en la actualidad pues nos hacen ver que el hombre y la mujer ya son iguales. Hay igualdad entre el hombre y la mujer. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que hay autoridad. Dios puso autoridad, Dios pone autoridad. Pero primeramente Pablo dice, y si lo vemos nosotros en un orden jerárquico, ¿verdad? Pablo, en cierta manera, Pablo no lo pone en ese orden jerárquico, pero por lógica, primero está Dios, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo. Si nosotros lo ponemos en ese orden, Dios es la cabeza de Cristo, Dios es la autoridad de Cristo. Y Cristo es la cabeza del hombre. ¿Y el hombre es la cabeza de quién? Aunque hermanas no les parezca, aunque no lo hayan dicho con todo el corazón. Amén. El hombre es la cabeza de quién? De la mujer. Pero vamos a ver a qué se refiere con cabeza, hermano. Porque el ser cabeza no es ser machismo, no es humillar a la mujer, inclusive es todo lo contrario. Y lo vamos a ver conforme a la Escritura, porque ese es el problema que reclama hoy en día la sociedad o las mujeres de hoy en día. Sus derechos, que las mujeres son violentadas, que las mujeres son maltratadas. Eso es lo que reclaman ellos, por eso piden igualdad allá afuera. Pero si supieran que dentro de la Escritura, ya desde hace 2000 años, Pablo escribió sobre los derechos de la mujer. Amén. Pero eso no quita que Dios estableció un nivel de autoridad o niveles de autoridad, y no debemos pasar por alto eso. Gloria al Señor. Entonces, si lo ponemos en ese orden, Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, Cristo no puede igualarse a Dios, no puede ser como Dios, porque hay una autoridad encima de Cristo. Y lo vamos a ver con una escritura. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, allá adelantito, unas cuantas páginas. ¿Ok? Dice:
Vamos a leer el verso 27 y ahora leemos y después leemos un poco más atrás para entender el contexto de lo que habla Pablo. Pero dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Si le captamos, hermano, si le entendimos. Pablo dice que Dios le entregó todas las cosas a Cristo, todas las cosas. Pero cuando dice que le entregó todas las cosas, exceptúa a alguien. ¿A qué se refiere cuando dice exceptúa a alguien? Cuando dice que le exceptúa, es excepto Dios. Dios no entra dentro de ese orden a que Dios le entregó todas las cosas. Gloria al Señor. Es decir, Dios le dice, todas las cosas están debajo de tus pies. Tú estás por encima de todas las cosas, menos de Dios, menos del Creador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces no hay igualdad. Dios es Dios y no puede ser igual a Jesús, a Cristo. Esto entra, hay un problema ahí cuando hablamos de la teología, ¿verdad? Respecto a la teología de la naturaleza de Dios, pero ahí está, o sea, ese es el orden. Pablo dice, Dios le dio toda la autoridad a Cristo, pero hay alguien por encima de Dios, por encima de Cristo, perdón. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es el Padre? Él está por encima de Cristo. Por eso dice, exceptuando a Dios. Inclusive Cristo está por encima de los ángeles, por encima de todo. Pero solo hay alguien que está por encima de Cristo y ese es Dios. Viéndolo desde ese punto de vista, por eso Pablo dice que Dios es la cabeza de Cristo, es la autoridad de Cristo. Gloria al Señor. Y Cristo no puede ir encima de su autoridad. Gloria al Señor. Y no puede igualarse a su autoridad. Hablando en temas de autoridad. Gloria al Señor. Porque si no, entonces vamos a entrar en un problema. Cada quien va a hacer lo que quiera. Amén. Y precisamente por eso Dios diseñó un orden de autoridad. Amén. Dios primero, luego Cristo y luego la cabeza del hogar, que es el hombre, y luego la mujer. Les digo, si esto nos escuchan allá afuera, nos metemos en un problemón. Amén. Pero en la palabra de Dios así nos enseña. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces entendemos, los quise llevar a esta cita para comprender un poquito acerca de que Cristo, ¿verdad?, está bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad de Dios. Y vamos a leer el contexto para entender un poco este tema. Entonces, leyendo desde el verso 23, desde el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia.
Porque es preciso que Él reine, es decir, está hablando de Cristo. Porque es preciso que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Gloria al Señor. Pero luego, escuche, verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos cómo hay una autoridad suprema. ¿Quién tiene esa autoridad suprema? Dios, el Padre, el Creador. Dice que aun cuando ya llegue el tiempo del fin, cuando ya todo se haya sometido debajo de los pies de Cristo, bajo su autoridad, entonces también Cristo se sujetará al Dios y Padre, para que sea uno en todos. Gloria al Señor. Y esto nos habla que hay una autoridad suprema. Gloria al Señor. Y esa autoridad suprema es Dios. Amén. Dios es nuestra autoridad suprema. Gloria al Señor. Aunque Dios dice, le entregó a Cristo toda la autoridad, todo dominio, toda autoridad. Por eso es que cuando Cristo estuvo en esa lucha con el diablo, y cuando el diablo le dijo, mira, lo llevó a un monte muy alto y le dijo, mira, todos los confines de la tierra te los voy a dar si postrado me adoraras. Cristo sabía que Dios le había entregado todo. Amén. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo lo sabía. Toda potestad es autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué me vas a ofrecer, Satanás? ¿Qué me vas a ofrecer? Si mi Padre me ha entregado todo, le dijo Jesús. Gloria al Señor. Solo una diferencia, que el diablo le ofreció el camino más fácil. No tienes que morir, no tienes que ir a la cruz, solamente tienes que postrarte, solamente tienes que reconocerme como amo y Señor. Amén. Esa era la oferta. Pero realmente Cristo se le entregó toda la autoridad. Por eso cuando Él mandó a sus discípulos, le dijo, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Amén. Sí, así es. Pero hay alguien por encima de Cristo, quien es Dios. Amén. Entonces, ya reconociendo esa autoridad de Dios, ahora vamos a entrar a la autoridad de Cristo. Gloria al Señor. Porque Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo. ¿Quién? Cristo es la cabeza de todo. ¿Quién? De todo varón, de todo hombre. Aquí hay veces que la Biblia, cuando habla de varón, habla de hombre y mujer. Pero en esta ocasión sí está hablando del varón, del hombre, de masculinidad. Gloria al Señor. Entonces dice, Cristo es la cabeza de ¿quién? De todo hombre. Gloria al Señor. Ok, si Cristo es la cabeza del hombre, si nosotros ahora nos sometemos a Cristo, y ese es el problema de la sociedad, que no se quieren someter. Amén. No hay,
Casi nadie se quiere someter a una autoridad, ¿sí o no, hermanos? No, nos cuesta trabajo someternos. Pero preguntémonos, ¿Cristo se sometió? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Y cuántos dicen que no? Nadie, ok. Cristo se sometió a Dios. Fue obediente. Respetó la autoridad de Dios. Y cuando alguien vino y le dijo, maestro bueno, como que quería halagarlo y levantarlo, aquel joven rico le dijo, maestro bueno, él quería algo, ¿verdad? Él quería algo así como cuando algún hermano dice, pastor, qué joven se ve hoy, ¿verdad? Algo quiere el hermano. Entonces llega el joven y le dice, maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? No me llames bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice, si solo hay ¿quién? ¿Quién es? Dios. O sea, respetó la autoridad del Creador. Amén. Y cuando Jesús ora por sus discípulos, ya en esa famosa oración sacerdotal, cuando él ora por ellos y le dice Jesús en su oración, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué está reconociendo Cristo? ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Y eso es someterse. Eso es estar sujeto a una autoridad. Imagínense que Cristo, hermanos, fuera encima de la autoridad de Dios y dijera, ahora todos véanme a mí porque yo soy Dios. Yo soy el Creador. No, Él se sometió. Aquí viene lo interesante para los hombres, para los varones. Tenemos que someternos a Cristo. Amén. Y el problema de la sociedad es que pues no se quieren someter a una autoridad. Y por ahí el problema. No, ya hay igualdad. Ya el hombre y la mujer, o sea, ya no hay autoridad. Porque ya no se quieren someter. Amén. Pero si Cristo se sometió, ¿quiénes somos nosotros los hombres para no someternos a Cristo? Gloria al Señor. Si Cristo reconoció la autoridad de Dios y Cristo dijo, no me llames bueno. Está bien, yo sé que quieres la vida eterna, pero no me llames bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Quién es? Dios. Dios. Él es el único bueno. Amén. Entonces es reconocer la autoridad. Conmigo, reconocer la autoridad. El problema de esta modernidad, de la igualdad entre el hombre y la mujer, es que no se reconoce la autoridad. Ya se está perdiendo la autoridad del hombre. Amén. No se reconoce la autoridad. Y para que un hogar funcione, tiene que reconocerse la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Gloria al Señor. Tiene que reconocerse esa autoridad, esa cabeza, esa autoridad. Gloria al Señor. Entonces ya vimos, Cristo reconoció la autoridad. Y así, por eso Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad, que hay una autoridad por encima de nosotros, los hombres, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que Él es nuestro maestro de maestros. Que Él es el que nos enseña el rol de vida que tenemos que llevar.
cómo tenemos que cuadrarnos a la voluntad del Creador, gloria al Señor. Porque el hombre quiere hacer lo que él quiere. El problema de la sociedad hoy en día, el problema del maltrato a la mujer, el problema del maltrato, de ese odio, del machismo, del misogismo y todos esos términos que se han implementado y que lastimosamente nos han afectado por años. Y quizá es lo que reclama las mujeres, es el respeto, el derecho, el no abuso, ¿verdad? De esa autoridad. El problema de eso es que el hombre no reconoce su autoridad. El hombre cree que tiene autoridad por sí mismo. Eso sí es machismo. Eso sí es machismo. Que al hombre nadie lo manda, que él se manda solo. Que el hombre no es mandilón de nadie, ¿verdad? Pero ahí se anda poniendo el mandil para lavar los trastes. Dijo la presidenta, los hombres también lavan los trastes. ¿Qué opinan? ¿Podemos lavar los trastes o no? A ver, enséñeme una escritura donde diga que. Gloria al Señor. Es que la autoridad, hermanos, no es imponer, el autoritarismo. O sea, el problema, hay una línea muy delgada ahí. Autoridad no es tener un autoritarismo en el hogar. Amén. Y ahorita vamos a ver un poco ese tema. Vamos a ir al libro de Efesios. Al libro de Efesios. En el capítulo 5. Porque se ha malinterpretado la autoridad, hermanos. La autoridad es que el hombre manda, el hombre lo que el hombre dice, eso es lo que se tiene que hacer. Eso es autoritarismo. Amén. Pero fíjense, hermano, en una familia, en un hogar, tiene que haber una figura de autoridad de un hombre. Gloria al Señor. Tiene que haberlo. Por eso Dios diseñó esa figura de autoridad en el hombre. Tiene que haberlo. Y quizá nosotros, cuando éramos niños, nos decía nuestra mamá, nos decía, mira, si no haces esto o aquello, le voy a decir a tu papá. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Verdad? Sentíamos que teníamos que hacerlo porque donde llegaba papá soltaba el cinturón y nos daba, ¿no? Entonces, esa figura de autoridad, y eso se ha perdido mucho hoy en día, y quizá está bien y no está bien. Bueno, tendrán sus razones, pero de que hace falta esa figura de autoridad en el hogar, lo hace falta. Por eso Dios lo diseñó de esa manera. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Verso 21. ¿Ya lo tiene? 5 verso 21. ¿Cómo dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Diga conmigo, sométanse unos a otros. ¿Cómo es eso, hermano? Sométanse unos a otros. ¿Qué hizo Cristo? Se sometió. ¿A quién? A Dios. No esperes que Cristo se someta a ti, hermano, porque hay niveles. Gloria al Señor. Y recuerde, Cristo está por encima. Y aléguenle, hermanos. Aunque el presidente Trump diga, no, yo soy el rey, yo soy el mero mero, Cristo está por encima de todo. Cualquier presidente
o intento de presidente que quiera estar por encima de Cristo. Y los que lo han intentado, les ha ido mal. Amén. Así es de que esa es la autoridad, es el nivel de autoridad. Y si Cristo se sometió, Pablo dice, sométanse unos a otros. Tenemos que aprender a reconocer la autoridad. El someterse unos a otros es reconocer la autoridad. Gloria al Señor. Diga conmigo, reconocer la autoridad. Eso es someter. Pablo dice, reconozcan la autoridad unos a otros. Amén. Nada de que hay una igualdad. No. Reconozcan la autoridad que Dios ha puesto. Vamos a ver, ¿qué más dice? Las casadas estén sujetas. ¿Cómo? Pero ya se brincó la palabra. Las casadas estén ¿cómo? ¿Qué hizo Cristo? Se sujetó. ¿A quién se sujetó una vez más? A Dios. Hermano, si nosotros le decimos algo, esto allá afuera, las casadas deben sujetarse, su marido no, nos va a ir. Les decía que cómo le fue a Chicharito, nada más porque dijo que la mujer tiene que cumplir su rol en casa con los hijos. Imagínense que nosotros digamos, tienen que sujetarse. La mujer, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas. Entonces, por eso comenzamos hablando de Cristo, de su autoridad, y que Cristo también se sometió, se sujetó a esa autoridad que estaba por encima de Él. Que no nos dé miedo, hermanos, esto. Es el orden que Dios ha establecido, es el orden que Dios ha puesto. Pero eso no habla que las esposas estén sometidas así, sí, lo que diga, lo que usted diga, sí, ¿verdad? Lo que el marido, estén ahí con temor en la casa, sí, ¿verdad? Esa sumisión así. No, hermanos. Simplemente reconocer la autoridad que Dios ha delegado en el hogar. Gloria al Señor. Si me estoy metiendo en problemas, díganme, hermano, a ver, ¿qué está pasando aquí, hermano? Yo solamente estoy hablando lo que la palabra de Dios enseña. Amén. No vaya a ser que la corriente del mundo nos gane. Gloria al Señor. Porque hay un empoderamiento de la mujer, no lo dudo. Tenemos una presidenta, no lo dudo. Que la mujer está desarrollando sus conocimientos, no lo dudo. Hasta dentro, hasta en el ministerio, hasta en la iglesia. Y hay más pastoras que pastores. ¿Sí o no, hermanos? Ya en las redes sociales me sale la pastora fulana, la pastora. Y antes salía el pastor Gigi Ávila, el pastor fulano de tal y el pastor. Y ahora ya hay pastoras y pastoras. Artistas, cantantes cristianos, ya hay más mujeres que hombres. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos cantantes cristianos hay hoy en la actualidad? A ver, nómbrenme, los jóvenes que sacan cantos de alabanza, que ahí, a ver, nómbrenme. Cantantes cristianos en la actualidad. ¿Marcos quién? No, ese era de mi época, hija, no, ese ya es. Miguel San Marcos era de mi época, ¿no? A ver, ¿quién más? Abel Lique. ¿Quién más? Quique Pavón. ¿Quién más? Cristian de Clario. ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Quién es él? ¿Es mujer o hombre? Ah, Emir. Ok, Emir.
¿Quién más? Evan Kraft. ¿Quién más? No, Evan Kraft ya es viejito, ya va saliendo. ¿Quién más? Hombre o mujer, ya no sé, y con esos nombres ya no sé si son hombres o mujeres, ya ahora sí hay que preguntar, ¿es hombre o mujer? Porque ya no es Abraham, ¿verdad? Ya no es Israel, ya no es Samuel, no, ya son puros nombres así medio neutrales. Kimberly. ¿Cuántos llevamos de hombres y mujeres? Ya perdimos la cuenta. Bueno, nos vamos a seguir porque nos vamos a desviar, ¿ok? Pero de verdad ya están saliendo mucho. Y está bien, qué bueno que las hermanas canten, qué bueno. Más bien aquí los hombres hay que despertarnos. Y no estoy en contra de que la mujer comparta, que la mujer cante. No, hermanos, está bien, gloria al Señor. Pero sin olvidarnos la autoridad. Gloria al Señor. Si queremos seguir los consejos de la palabra de Dios que Dios le dio a Pablo hace 2000 años. Hace 2000 años. ¿Amén? Ok. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Recuerde que Pablo comienza: sométanse unos a otros. Amén. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto no les gusta allá afuera, esto no les parece, quisieran que este texto se borrara, que no estuviera en la Biblia, y por eso muchos catalogan como la Biblia una Biblia machista. Amén. Porque el decir que el hombre es cabeza de la mujer, eso habla que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que obedecer en todo al hombre. Pero es que no simplemente es así. Cristo es la cabeza primeramente del hombre. Y el hombre tiene que someterse a Cristo para que funcione un hogar. Amén. Si no se somete el hombre, olvídese, el hogar no funciona. Amén. Y lo mismo, Pablo dice, la mujer tiene que sujetarse, someterse a su marido. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, cual es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos en todo. Gloria al Señor. Pero aquí me van a decir las hermanas, pero hay un problema, hermano. ¿Qué pasa si el marido no está sujeto a Cristo? ¿Qué hago? Gloria al Señor. Porque si el marido no está sujeto a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué le va a decir? No te congregues, no vayas a la iglesia, no busques a Dios, no leas la Biblia, no cantes esos cantos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Una hermana dijo una vez, la Biblia dice que me tengo que sujetar, y si mi esposo dice que no vaya a la iglesia, no voy. No voy, porque dice que me tengo que sujetar. Por eso hay un orden, por eso dice que el hombre tiene que someterse a Cristo, y si no se somete a Cristo, pues lo siento, pero yo tengo que buscar al Señor, ¿verdad? Porque usted está poniendo la autoridad de Cristo, el cual el hombre quizá no lo tiene en ese momento. Gloria al Señor. Pero ahí está, es cuando un hombre está en esa sujeción, amén, tiene autoridad sobre la mujer. Pero veamos qué autoridad. ¿Qué autoridad? Gloria al Señor. Porque tergiversan la autoridad. Amén. Se quiere tergiversar la palabra autoridad. Vamos a ver cómo Pablo lo describe. Maridos, amen a vuestras mujeres. Ahí está la autoridad. La autoridad no es imponer
La autoridad no es decir, aquí en la casa mando yo y se hace lo que yo tengo que hacer. Amén. ¿Qué tiene que ser el hombre? Y ese es el problema que reclama la sociedad hoy en día, ¿sí o no? Las mujeres reclaman respeto. ¿Qué más? ¿Qué más reclaman las mujeres? Derechos. ¿Qué más reclaman las mujeres? Que las valoren, ¿sí o no? Que las protejan, ¿sí o no? ¿Qué más? Amén. Nadie ha marchado aquí. Como que nadie sabe de qué más piden y van en la calle diciendo que quieren respeto, que quieren valor. Gloria al Señor. Pero es lo que reclama, respeto, reclaman que no sean violentadas. Pues aquí está. Cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón, cuando Cristo es su reflejo, cuando Cristo es en el Mesías, en Yeshua, está puesta sus ojos, ese hombre lo que va a desbordar es amor, es cariño, es respeto, es valor. Gloria al Señor. Aquí vamos a entrar en problema con los varones, con los hombres. Amén. Porque ahí le batallamos los hombres. Ahí no estamos siendo ejemplos. Ahí nos hace falta. A veces, fíjese en qué nivel, cómo Pablo describe esa autoridad que uno debe, cómo el hombre tiene que tener esa autoridad en su casa. El hombre, la cabeza de hogar no es aquel que manda, aquel que ordena, aquel que dice, no, es aquel que ama, aquel que respeta, aquel que valora. Gloria al Señor. Aquel que ayuda. Amén. Vea lo que dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la autoridad que Dios le ha dado al hombre: el proteger a la mujer, el respetarla, el amarla, el valorarla como Cristo. Por eso Pablo dice: Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. ¿Quieres que te vaya bien con tu pareja? Tienes que ver cómo Cristo amó a la esposa. Tienes que ver cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que no tengas miedo que en la quincena llegues a tu casa y le digas: te entrego todo, mi amor. Aquí está lo que gané hace mi quincena. No, yo sé que ya no les gustó eso, pero a ver, entreguen todo, a ver. Gloria al Señor. Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Gloria al Señor. Si tenemos que imitar a alguien de cómo amar, cómo respetar, cómo valorar, cómo cuidar, es Cristo. El problema es cuando estamos lejos de nuestra cabeza, cometemos cantidad de cosas en la vida. La regamos una y otra vez, lastimamos a la mujer una y otra vez, la dañamos. Lamentablemente eso pasa. Y eso es lo que reclama la sociedad. Pero si supieran ellos que la clave está en este pasaje precisamente, lo que ellos le tachan como machismo o misogismo en este pasaje es todo lo contrario. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando el hombre ama a la esposa, cuando el hombre respeta a la mujer, cuando el hombre se entrega por completo, entregarse por completo es ayudar a la mujer en todo. Y tiene razón la presidenta, los hombres también lavan los trastes. Amén. Yo he analizado eso, hermano. Nos casamos con una ayuda idónea,
¿Sí o no? No con una esclava. Y muchas veces, fíjese, la tarea en el hogar, todo recae sobre la mujer. Ella está disponible las 24 horas. Pero si usted contrata a alguien que le ayude en casa, alguien que le tenga que pagar para que le ayude a hacer lo que hacer en casa, ¿cuántas horas le va a ayudar? 4 horas. Y le va a cobrar 500 pesos las 4 horas. ¿Ok? Pero fíjense, nosotros tenemos una esposa, tenemos una ayuda idónea. Y nosotros también tenemos, cuando dice se entregó, cuando dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella, es de que hizo lo que Cristo sentía que era lo mejor para que la iglesia estuviera bien. Nos toca a nosotros hacer lo mejor de nosotros para que nuestra esposa no se canse. También lavamos los trastes. También planchamos nuestra propia ropa. Gloria al Señor. Mire, cuando el matrimonio no tiene hijos, no hay problema. No hay problema, ¿verdad? La esposa le hace todo al esposo, todo, porque está todo para ella. Gloria al Señor. El problema es cuando vienen los hijos. Y luego que queremos tener 4, 5, 6 hijos. Ya no, ¿verdad? Ya no, pero todavía me tocó a mí, gracias a Dios, la bendición de tener 3 hermosos hijos. 3 hermosos hijos, para la gloria de Dios. Amén. Pero imagínense la tarea que es para una esposa tener que dar de comer 3 hijos, vestir a 3 hijos. Amén. Sí, porque cuando los niños están chiquitos hay que vestirlos. Hoy me tocó encargarme de mi hijo todo el día. Amén. Y a ver qué te vas a poner. Y ya eran a las 5 y me dijo: tengo hambre, papá. No sé qué hacer, hijo, pero ya nos tenemos que ir a la iglesia. No está mamá. No sé qué hacer, le decía. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, lamentablemente esto pasa, ¿no? Esto no es algo que les cuente así. Lamentablemente, la esposa en el hogar se ha vuelto una esclava en el hogar. Alguien que hace todo, y el hombre se deslinda de responsabilidades, se deslinda de tareas. Nosotros también podemos hacer las tareas y ayudar a nuestra esposa. Claro que sí, hermanos. Eso es entregarse a sí mismo por ella. Ver las necesidades que hay, ver en qué podemos ayudar. Y eso nos da autoridad a nosotros. Gloria al Señor. ¿Y por qué les digo que nos da autoridad? Porque los hijos ven lo que los padres hacen. Gloria al Señor. Y eso nos da autoridad a nosotros. Cuando nosotros como padres decimos a nuestros hijos: hoy te toca lavar los trastes. Los hijos reconocen esa otra. Sí lo voy a hacer porque papá lo hace, ¿verdad? Sobre todo los varones, los hijos varones, porque como que también ese tema se carga, porque solo las mujeres lavan los trastes, solo ellas son los que tienen que hacer el hacer en casa. No, todos nos tenemos que involucrar, gloria al Señor. Pero si en la figura, en la autoridad en la casa no ayuda, le deja toda la tarea a la esposa, los hijos varones siguen el mismo patrón. Gloria al Señor. Entonces se pierde la autoridad en el hogar. Amén. Y cuando el padre quiere ordenar, quiere mandar a los hijos para que hagan algo, no hay una autoridad. Gloria al Señor. Pero precisamente es lo que Pablo enseña. Se entregó a sí mismo por ella. Y eso habla de involucrarnos en ayudar a nuestra esposa. Ella no tiene la tarea sola, hermanos, solos. Entonces, lo que para
la sociedad interpreta como someterse no es otra cosa más que reconocer que hay una autoridad en casa y es mi esposo, la mujer. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén las hermanas de aquí? No vaya a pensar otra cosa, hermanos, hermanas. Y el hombre es llevar ese rol de autoridad en el hogar. Y esa autoridad que nos habla entonces es el respeto, es valor, gloria al Señor. Entonces vamos a terminar ya en este pasaje. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria al Señor. Así, a fin de presentarla a sí mismo, quiero llegar hasta el verso 28, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Vamos a ver cómo Cristo dijo: voy a entregar todo por una iglesia impecable. Gloria al Señor. ¿Cuántos maridos quieren tener una esposa impecable? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Una esposa que sea ejemplo a los hijos, una esposa que sea ejemplo en la sociedad, una esposa que, amén. Gloria al Señor. Pablo dice, que Cristo se entregó para que la iglesia, es decir, nosotros como iglesia, estuviésemos sin mancha, sin arruga, habla de defectos, habla de circunstancias que muchas veces batallamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros como cabezas de hogar? Ver para que mi esposa sea bien vista en la familia, para que mi esposa sea bien vista en la sociedad, para que mi esposa no se le reproche nada. Yo tengo que dar lo mejor de mí para que ella esté bien. Gloria al Señor. Pero el problema del machismo es de que muchas veces es todo lo contrario, más bien es todo lo contrario. El hombre es el que quiere quedar bien. El hombre es el que quiere someter a la mujer, pisar a la mujer. Y eso no es lo que la palabra de Dios, o lo que Pablo, la analogía que Pablo hace con la iglesia, con Cristo. Así nosotros como cabezas de hogar tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para que esa mujer sea respetada, sea valorada, sea bien vista. Gloria al Señor. Amén. Es lo que habla el apóstol Pablo. Llegamos pues al verso 28. Así también, escuche, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Esto es lo que reclama la sociedad, pero no lo ven, pero está aquí en la palabra de Dios. Esto es lo que la gente, las mujeres buscan: ser amadas, ser respetadas, ser valoradas, ser protegidas. Gloria al Señor. Alguien que ama a una mujer no puede lastimarla, no puede dañarla, porque hay algo en su corazón, y es el amor. Independientemente si sea su esposa, sea su amiga, sea su hermana, sea compañera de trabajo, y quien sea. Pero si alguien tiene este amor, si alguien tiene el amor que tuvo Cristo por la iglesia, nadie va a hacer daño a una mujer. No tendrían por qué haber estadísticas de mujeres desaparecidas. No tendría por qué haber estas estadísticas de mujeres violentadas en los hogares. No tendría por qué existir, porque el amor lo supera todo. Gloria al Señor.
El amor está por encima de todo, aleluya. Y es lo que Pablo quiere darnos a entender, quiere enseñarnos a nosotros. No es machismo, no es pisotear a la mujer, no es dañar a la mujer, es todo lo contrario, gloria al Señor. Y así, hermanos, es como el hombre tiene autoridad sobre su hogar. Cuando demuestra ese amor, cuando demuestra ese cariño, cuando demuestra ese respeto, cuando demuestra el valor hacia la mujer. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esto, como les decía, obviamente no va a encajar allá afuera. El problema es que la iglesia secular, si no nos anclamos en la palabra de Dios, si nos dejamos llevar por el pensamiento y la corriente moderna, podemos irnos por la ideología que hay allá afuera. Gloria al Señor. Podemos dejarnos llevar, pero Dios dejó un orden de autoridad. Recuerde, a ver, vamos a recordar cuál es ese orden de autoridad. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Gloria al Señor. Si aprendieron la clase hoy, ¿verdad? Si aprendieron la clase hoy. ¿Quién es? Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Ese es el orden de autoridad que Dios ha puesto. Gloria al Señor. Pongámonos de pie y démosle un fuerte gloria a Dios. Amén. Por su palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar. Maridos, esposos, hombres, jóvenes que aún no estén casados, no importa, jóvenes, hombres. Autoridad no es sinónimo de sometimiento, no es sinónimo de imposición. Autoridad es amar, es valorar, es respetar, es cuidar. Mujeres, someterse no es hacer lo que el hombre dice, no es humillarse, no, es reconocer que hay una autoridad en casa que Dios ha puesto, reconocer la cabeza, la autoridad que Dios ha puesto. Vamos a orar para que Dios nos ayude a alinearnos. Y aunque el mundo, que la sociedad, que las corrientes modernas quieran desviar nuestra fe, nuestra ancla está en la palabra de Dios, y nosotros mismos no nos dejemos llevar por esas corrientes. Vamos a orar para que Dios nos ayude a nosotros los hombres a demostrar, a entregarnos por completo, amar. Y Dios ayude a las mujeres a reconocer esa autoridad, esa cabeza, su hogar. Padre Celestial, tú no te equivocas, Señor, jamás. Tu palabra es verdad. Si tú dejaste este orden de autoridad para tus hijos, es porque tú sabes que así es como funciona. Esto es lo correcto. Aunque el mundo nos quiera vender algo diferente y nos quiera pintar otro panorama, esto es lo que tú nos enseñas. Esta es tu verdad. Ayúdanos, Señor, a anclarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe esté arraigada, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a nosotros, a los hombres,
los varones, someternos a tu amado Hijo Yeshua, quien tú enviaste a este mundo para ser un ejemplo, para ser una autoridad sobre nosotros. Ayúdanos a someternos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra autoridad. Ayúdanos también, Señor, a amar a esa mujer que tú nos has dado, Dios, como esposa. Y enseña a los jóvenes, Señor, que cuando ellos tengan esa oportunidad de encontrar a esa esposa, de entregarse por completo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también nosotros como hombres lo demos todo por el bienestar de ese regalo que usted les va a dar a esos jóvenes. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias. Síguenos guiando, síguenos llevando, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Padre. Y no permitas que nos desviemos a la izquierda o a la derecha. No permitas que nos apartemos, Señor. En el nombre de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya.